acerca de políticas y prácticas sobre cannabis medicinal en el mundo. Es un paper que hice en coordinación con Lisa Sánchez, con Mary, nuestra amiga del IDPC, que es la Organización Civil Hermana de México Unido contra la Delincuencia en el Reino Unido, ¿va? Intentamos hacer una locura hace un año, que fue compilar las experiencias internacionales en materia de regulación en un solo documento, y nos llevamos sorpresas muy interesantes, ¿va? La primera es que es imposible. Está cambiando esto tan rápido que en cuestión de semanas, en cuestión de días, lo que habíamos escrito había quedado obsoleto. Llegó un punto en abril del 2018 en el que le dije a Lisa Sánchez, por favor, detengamos esto, porque si no, esto va a ser infinito, jamás vamos a lograr terminar este paper. Entonces, con este disclosure, con esta advertencia, tenemos atrás algunos ejemplares de este documento, y este documento fue hecho de una forma muy amistosa. Estaba platicando hoy en la mañana que gracias a este documento mi mamá ya es experta en cannabis medicinal. Lo dejo en el baño para que mis amigos pues, le echen una ojeada, y todos mis amigos ya saben qué está pasando en Tailandia, qué está pasando en Japón, que en Alemania los seguros ya incluyeron el cannabis medicinal como parte de sus seguros de gastos médicos privados. Todos salen con un excelente tema de conversación y llegan a la mesa a hablar de cannabis medicinal. Siguiente, por favor. El objetivo de esta presentación es que cuestionen todo, por favor. O sea, no se queden en su asiento asintiendo, diciendo, ah, sí, tiene razón. Cuestionemos todo. Si se llevan alguna idea nueva, algo que no se les haya ocurrido antes, si logro que cambien el chip acerca de cómo se está dando la lucha desde cada uno de nuestros países, esta presentación habrá sido un éxito, ¿va? Voy a hablar mucho de México, pero no es para que aprendan qué está pasando en México, no es para que aprendan las leyes, la Ley General de Salud, los acuerdos, los lineamientos, los reglamentos. Es para que lo apliquen a sus propios países y pueden hacer preguntas, ¿va? Esta presentación es muy descabellada, sale de la zona de confort totalmente de lo que se ha hecho al día de hoy en activismo en materia de cannabis. Entonces, cualquier duda, en el momento me interrumpen, ¿va? No se esperen al final, levantan la manita y lo platicamos. Y finalmente, me gustaría que al analizar las leyes como lo haremos en este momento, puedan aplicar esta metodología en sus propios países. No importa si son médicos, veterinarios, odontólogos, abogados, si ven las leyes que al final del día son los que los sancionan o los protegen, desde esta perspectiva van a poder lograr lo que en materia de cannabis medicinal, ¿va? Siguiente, por favor. Muy bien. Al echarnos un clavado en las distintas regulaciones que existen en el mundo en materia de cannabis medicinal, encontramos cosas muy interesantes. La primera es que los periodistas no saben de qué están hablando. Todos los periodistas dicen de repente, cannabis medicinal en Tailandia a partir del día de hoy. Y mentira, se había presentado una ley, ¿no? O sea, ni se había votado, ni se había discutido, ni se había sancionado. Regla de oro, váyanse a lo escrito. No, es que a mí el doctor González me dijo que en su país ya ingresaron aceite con THC. No, si no está escrito, no se confíen, por favor. De tal suerte que para hacer este paper tuve que ir a la fuente directa, a las leyes, a lo que estaba escrito y publicado por los congresos. Y encontramos que hay distintos modelos de regulación, como platicaba ayer Raquel. Todo acto puede ser un modelo de regulación, y aquí comienza la controversia. ¿Puede ser la prohibición un modelo de regulación? Sí. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que la prohibición es la ausencia de modelo de regulación. Yo sostengo que sí, hay polémicas. La importación de fármacos o medicamentos, como platicábamos, el hecho de que en el Reino Unido únicamente se permita la importación de Sativex, ¿es un modelo de regulación? La producción de fármacos o medicamentos. El hecho de que en Países Bajos
se tengan todos los plantíos para realizar la producción de Sativex y se exporte, salga para todo el mundo este medicamento, ¿es un modelo de regulación? La producción nacional, campos, imagínense, campos en Argentina, campos en México, en donde hay grandes planicies, y en Colombia, donde el clima se presta para realizar estas actividades, ¿es un modelo de regulación? El hecho de que existan farmacias magistrales, que la ley permita que se haga el cultivo, que se procese, que se haga a la medida el traje para el paciente, es también otra forma en la que se puede tener acceso al cannabis medicinal. Y finalmente, porque vi que ayer causó muchísima controversia y es lo que tiene dividido aquí al foro, el autocultivo. El autocultivo puede ser un modelo regulatorio también. Siguiente. La respuesta a la que he llegado es que todos son modelos de regulación, ¿va? Y gracias al encuentro que se llevó a cabo en Uruguay hace un mes, pude tener la reflexión de que depende de muchas cosas cuál es el modelo de regulación adecuado para la población. Y algunos ejemplos que traigo a la mesa son las diferencias geográficas, por ejemplo. No es lo mismo, no sé, un país que mide, no sé, 200, 500, 1000 kilómetros a un país que tiene la extensión de medio continente, por ejemplo. Las diferencias demográficas. No es lo mismo un país que tiene 3 millones de personas que un país que tiene 120 millones de personas, ¿va? Y no es lo mismo porque el país que tiene 120 millones de personas sufre cosas, este es México, como la pobreza, la extrema violencia, el difícil acceso a algunas poblaciones. Puedes manejar en automóvil 36 horas seguidas y no alcanzar las fronteras de México y ni siquiera haber llegado a las costas, porque las carreteras pueden estar en mal estado, porque puede haber retenes, puede haber un clima de extrema violencia. Todo esto debemos de tomarlo en cuenta antes de salir y decir, no, autocultivo no, o no, autocultivo sí. Hay pura polémica en esta presentación. La desigualdad social. No, pues padrísimo que el Sativex cuesta 500 libras cada frasquito, ¿no? O cada tratamiento de manera mensual. En México nadie puede pagar 500 libras mensuales. Nadie puede pagar $500 al mes. Nadie puede pagar 10,000 pesos mexicanos al mes. Nadie. La pobreza. Existen comunidades, por eso todo esto es polémica, que no tienen el dinero suficiente para tomar un transporte hacia su ciudad más cercana. Probablemente han escuchado de una población que se llama Mininuma. Mininuma es un pequeño pueblo que tiene el más alto índice de mortalidad infantil en toda América. Los niños se mueren antes de los 5 años de las cosas más absurdas, infecciones en el estómago, infecciones en las vías respiratorias, cosas que se podrían solucionar, no sé, con el cuidado más básico, pero la población más cercana que cuenta con un médico está a 3 horas de distancia. Y la gente no puede pagar algún medio de transporte, un burro, un caballo, no pueden, que les permita llegar a la población más cercana. Y finalmente las enfermedades en particular por cada país. México tiene una crisis terrible sobre diabetes, enfermedades, hipertensión, crónico-degenerativas. Por favor, lleven cada uno de estos aspectos a su país y piensen, en mi país hay montañas, en mi país hay pobreza, en mi país hay violencia. Todo esto se debe tomar en cuenta al momento de levantar la mano y decir, ay, pues el esquema regulatorio debería de ser este. Siguiente, por favor. Vamos a platicar un poco de México, pero reitero, llévenlo a sus países y hagamos un diálogo, ¿va? México es un experimento muy interesante en materia de cannabis medicinal y en materia de cannabis en general, porque es el único país en el que se abrió el debate a través de los jueces. Entonces,
El video tradicional y el que escuchamos en cada uno de estos congresos es irnos a sentar con cada uno de los congresistas. En el caso de México son 500 diputados, 128 senadores, tomar la tribuna y decirles, por favor, Raquel, vamos a hacer un esquema regulatorio. Y me puede decir Raquel, sí, estoy de acuerdo, mira, vamos a hacerlo de esta manera. Por favor, Facundo, ya convencí a Raquel, vamos a hacer, no, yo no quiero que mis hijos sean drogadictos y ahí voy a tener que convencer a Facundo. Y así 500 ocasiones más, lidiando con pasiones, lidiando con prejuicios, educando a cada uno de los 500 congresistas, a cada uno de los 128 senadores, una labor de 5, 7, 10, 15 años para que al final del día los cambien, ¿no? O sea, hay elecciones y volvemos a empezar de cero. El caso del Poder Judicial es un caso muy bonito y es al que me dedico, porque los jueces no se rigen, por lo menos en las instancias de la Suprema Corte de Justicia, por prejuicios. Cuando le hago una pregunta a un juez, está obligada a respondérmela con razones, con cosas que pesen, con evidencia científica. Está obligado a cuestionarme sobre la validez de un tratamiento, de un medicamento. Oye, juez, quiero tener acceso al, no sé, por ejemplo, al Sativex. Oye, ¿y tú para qué necesitas esto? Me dice el juez, pues mi médico me lo recetó. Y ni tú ni yo, juez, somos expertos en materia de salud. El que es experto en materia de salud dice que esta es la forma efectiva de proteger mi derecho a la salud. Entonces, dando un paso atrás, vamos a revisar la experiencia a través de los congresistas, qué se logró. Voy a hacer unas preguntas, así pongan atención, y después pasaremos al diálogo con los jueces, que es lo que me gustaría que se llevaran a sus países y experimentaran. Hubo una reforma en México llamada la reforma de cannabis medicinal. Una vez más, los periodistas se ponen muy creativos. No existe una ley de cannabis medicinal en México. Fueron reformas particulares a la Ley General de Salud, ¿va? La primera, pongan mucha atención porque el diablo está en los detalles. La diferencia entre que un médico pise la cárcel o haya dado una receta, un tratamiento, un acompañamiento completamente dentro del marco legal, está en los detalles, ¿va? La Secretaría de Salud, que es el equivalente al Ministerio de Salud, deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre los que se encuentran el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como normar la investigación y producción nacional de los mismos. Hay muchísimos elementos en 4 renglones, ¿va? O sea, ahí el Congreso dijo, tienes que hacer todo. Producción nacional, acceso, y recuerdo que el día de ayer estábamos debatiendo sobre si decir cannabis, si decir la planta del cannabis, si hablar acerca de fitocannabinoides. Pues el Congreso mexicano no lo hizo bien, se puso muy creativo como nos estamos poniendo creativos nosotros ayer y terminó hablando de tetrahidrocannabinol, las que sean o contengan en concentraciones mayores de 1% de THC los siguientes isómeros, todos los que ya conocemos, y sus variantes estereoquímicas. En ninguna parte de la Ley General de Salud va a decir cannabis. ¿Por qué? Porque se pusieron muy creativos, dijeron, pues ¿para qué hablar de cannabis si podemos hablar de ¡pum! El artículo 245 es una copia de las listas que existen en las convenciones, ¿va? Existen, pues son 5 listas. Lo que hizo esta reforma fue cambiar el cannabis de la lista 1, que son básicamente las que no sirven de nada y te van a matar, a la lista 2, en concentraciones mayores a 1% de THC. Esto surgió mucho ayer esta pregunta. Oigan, ¿y en México hay separación de 1% de THC? Sí, en las listas. Si sigues el camino de la Ley General de Salud hacia los reglamentos, hacia los lineamientos, hacia los acuerdos, ¿cómo repercuten las listas? En sus recetarios. Están
íntimamente relacionadas. Y las concentraciones menores a 1% de THC están en la lista 4. Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud. En esta lista está la cafeína, como dato curioso, ¿va? No se necesita mayor tema, menos por ciento de THC, la lista 4. Y por si eso no era suficiente, pues salió la industria del cáñamo. Oigan, pero si yo quiero tener mis plantíos de cannabis, no va a haber sustancia psicoactiva, quiero hacer velas para barcos, quiero hacer papel. Número 5, la lista 5, las que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria, mismas que determinarán las disposiciones reglamentarias correspondientes. Los productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1% o menores de THC y que tengan amplios usos industriales podrán comercializarse, exportarse e importarse cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria. Entonces, ¿qué está pasando en México? Más de 1% de THC, un recetario especial con código bidireccional, como el que se escanea con el celular, menos de 1% de THC y para consumo humano. Tema. ¿Qué pasa con el cáñamo? Lista 5, tiene reglas especiales. El tablero de Audi, el tablero BMW, lista 5, no hay mayor tema. Se debería regir por algo que no tenga nada que ver con la salud. ¿Por qué? Pues porque no va a ser para consumo humano. Dato curioso, los activos, el thinner, el pegamento, estas sustancias que generan un daño muy grave a la salud, como están consideradas para uso industrial, no entran en el régimen de fiscalización de drogas. Todas estas sustancias están en la lista 5. ¿Dañan? Sí. Pero como en su nivel óntico, deontológico, así como fueron concebidas, solo servían para pegar madera, no para que alguien las consumiera, no están fiscalizadas por este régimen. Así está el cáñamo el día de hoy en México, ¿va? Y ¿qué pasa? ¿Hay cultivo en México? Se permite el cultivo en México, el cultivo de cannabis. El último párrafo es del Código Penal y dice: la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. ¿Está permitido el cultivo en México? Al rato regresaremos a esta pregunta. Y finalmente, los transitorios, incluso para los abogados, son cosas que lee. Bueno, ya hice la ley, qué bonito, cannabis medicinal, bien, cambiamos de lugar el cannabis en las listas, bravo. ¿Qué dicen los transitorios? Vamos al segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Salud reforzará los programas y acciones a que hace referencia el capítulo 4, etcétera, con énfasis en la prevención, tratamiento, rehabilitación, reinserción social y control del consumo de cannabis sativa índica y americana o marihuana y sus derivados por parte de niñas, niños, adolescentes, así como el tratamiento de personas con adicción a dichos narcóticos. Reforma de cannabis medicinal. Si decimos que toda población tiene derecho al acceso a un tratamiento de desintoxicación, podría ser. Si vemos a los niños como un grupo particular de drogas, puede ser. Transitorio tercero. El Consejo de Salubridad General, a partir de los resultados de la investigación nacional, deberá conocer el valor terapéutico o medicinal que lleve a la producción de los fármacos que se deriven de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana y sus derivados para garantizar la salud de los pacientes. Resultados de la investigación nacional. ¿Se llevó a cabo? ¿Quién lo va a llevar a cabo? ¿Con qué dinero? ¿Para qué? ¿Con qué metodología? No se sabe. Hay que tomar en cuenta esos factores porque podría yo venir a decirle, sí, y se va a hacer investigación en México y todo lo que se discuta se va a hacer con base en los más altos estándares científicos. La verdad es que no. Si la ley, si la letra no es lo suficientemente clara, no pasa nada. ¿Va?
Y el transitorio cuarto, que es mi favorito, la Secretaría de Salud tendrá 180 días, ¡pum!, 180 días. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, esto se publicó el 17 de junio del 2017, para armonizar los reglamentos y normatividad en el uso terapéutico del tetrahidrocannabinol, de los siguientes isómeros y sus variantes estereoquímicas. ¿Y qué pasa con los demás elementos de la cannabis? ¿Dónde quedaron? ¿Qué está pasando? No existen. Revisas la ley de la primera letra al punto final y se perdieron. ¿Por qué? Pues por el énfasis en regular la sustancia psicoactiva. Y el énfasis en regular la sustancia psicoactiva para fines medicinales. Hay ahí algunas ironías, pero después lo comentamos. Siguiente, por favor. Hora del examen. ¿Es legal el uso medicinal del cannabis en México? No. Levanten mano. Uso personal. Es legal. ¿Alguien? A ver, levante la mano. ¿Quién dice que es legal? Con restricciones. Levante la mano. ¿Quién dice que es ilegal? Muy bien. Ahorita vienen las respuestas. No se espera. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cannabis medicinal en México? ¿Qué se permite? ¿Se permite qué? ¿La importación de tetrahidrocannabinol? ¿Se permite el cultivo? ¿Se permite el procesamiento? ¿Se permite la creación de fármacos? ¿Se permite patentar moléculas? Muy bien. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer un médico en México? Lo que quiera. Ahí está el doctor Gadi. Todos los días se despierta y dice, ¡ay! ¿Podré recetar esto? A ver, déjame le hablo a Víctor a ver qué me dice, ¿no? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer un paciente? ¿Un paciente puede realizar autocultivo en México? ¿Un paciente puede comprar Sativex en México? Todos los días a México Unido contra la Delincuencia llegan pacientes y doctores a hacer esas preguntas. Todos los días. Y la respuesta que doy es: 10 años estudiando la Ley General de Salud y sus derivados y no sé. ¿Por qué? Porque no hay reglamento. No hay reglas claras sobre si se puede hacer algo, cómo se va a hacer. Hablamos que el Código Penal dice que no se va a sancionar el cultivo, ¿va? ¿El cultivo de qué? 5 toneladas, 10 toneladas, 15 toneladas, ¿con qué? Controles sanitarios, ¿cómo se llama? Para eliminar insectos, insecticidas, metales pesados. ¿Qué está pasando, no? ¿Quién me va a dar estos permisos? Dice, se permitirá el uso medicinal del cannabis siempre que tengas un permiso del Ejecutivo Federal. ¿Cómo es un permiso del Ejecutivo Federal? ¿Es una hojita? ¿Es una bendición? ¿Es un sello? ¿Qué es eso? No sabemos. Entonces, muy bonita la ley general. Muy bonita la intención del Congreso, de los 500 diputados, 128 senadores y el presidente, pero esto, para efectos prácticos, no garantiza el acceso medicinal, el acceso al uso medicinal del cannabis, ¿verdad? Todo eso llévenlo a sus países, porque pueden platicarme acerca de las leyes más novedosas, los intentos más valientes que se han realizado en sus países y se generan más signos de interrogación. Siguiente, por favor. Muy bien. Ante este escenario, ¿qué nos queda? Preguntar. ¿Y cuál es la persona específica, la persona correcta a quien le tengo que hacer estas preguntas? A los jueces. ¿Y por qué los jueces? Porque la experiencia que les voy a comentar ahorita ha demostrado que los jueces son los encargados de proteger a los pacientes y a los médicos. Para saber derecho hay que saber 3 cosas, ¿va?
Siempre que vayan a realizar un análisis, siempre que quieran leer una ley, siempre que quieran hacer un reclamo, incendiarse afuera del ayuntamiento, pregunten 3 cosas. ¿Qué pedir? ¿Qué tengo que pedir? Porque también puede ser descabellado. Yo quiero una jirafa para hacer el uso oficial del cannabis. ¿Qué? ¿Cómo pedirlo? ¿Y a quién pedírselo? Si pueden responder esas 3 cosas, van a tener éxito en todos sus reclamos, en todas sus luchas que den como activistas, ¿va? En este sentido, tenemos aquí 2 casos en los que a los jueces se les preguntó: oye, juez, ¿puedo tener acceso al uso medicinal del cannabis? Y aquí quiero que saquen lo más prejuicioso de su ser, lo más, no sé, con todos los prejuicios, la hazaña del mundo, y vean la diferencia entre el caso de Graciela Elizalde y el caso de Óscar Maza, ¿va? Todo, o sea, todo lo que está pasando por su mente en este momento fue considerado cuando se diseñaron estos juicios, ¿va? Todo. Voy a poner así un dedo en la llaga: el color de piel, ¿va? Arriba tenemos el mapa de México, donde inicia la línea azul es Monterrey. Ahí tiene una foto de Monterrey, parece que es una ciudad del futuro. Monterrey y la Ciudad de México están en el más alto nivel industrializado de nuestro país. Óscar Maza vive en una pequeña ciudad en Veracruz, en medio de la sierra, donde hay una fuerte presencia, donde hay muchísimos todos los días relacionados con el crimen organizado, con el narcotráfico, que se llama Paso del Macho, Veracruz. Yo fui a visitar a Óscar para asegurarme que existiera, número 1, personas que querían tener al acceso medicinal del cannabis, sí fueran a tener acceso medicinal, al uso medicinal del cannabis, que tuviese los padecimientos que declararon los papás que tenían, y pues las condiciones en que vivían, ¿va? Que hizo Graciela Elizalde, que tiene su mérito enorme, fue para la importación de Charlotte's Web. Entonces, fíjense en qué necesitaba esta niña que vive en Monterrey, con su familia, con un estatus socioeconómico determinado. Lo logró. O sea, fue el primer caso de cannabis medicinal en México. No llegó a la Suprema Corte de Justicia. Y esto lo considero un triunfo. ¿Saben por qué? Porque en nuestros países, y hablo desde el bloque con el que comenté la declaración que glosamos hace ratito, es clarísimo el derecho a la salud. Los jueces de todas las Supremas Cortes van a decir: pero si esto es súper claro, yo no tengo por qué analizarlo, denle su medicamento, déjenla importar. Ok, carísimo el trámite de importación, ¿va? Tienes que contratar un agente aduanal. Yo no sé realizar los trámites de importación en México para Charlotte's Web. Paga completito lo que cuesta Charlotte's Web, se eleva increíblemente. Y pues, dato curioso, el papá de Graciela Elizalde el día de hoy es el director de una farmacéutica en México. Entonces, propias conclusiones, punto. El caso de Óscar Maza llega a México Unido contra la Delincuencia en una situación de desesperación. Cada frasquito le costaba 5,600 pesos, algo así como $250 a la mamá de Óscar. Y además Óscar tiene el síndrome de DOOZ, que ustedes son DOOZE, ustedes son más versados en el tema. DOOZE. Yo me guío por lo que ustedes me dicen, ¿va? No vayan a salir ahorita a decir: pero no es cierto, la variable estereoquímica de... Bueno, eso decía lo que estaba escrito, ¿va? Óscar genera resistencia a los aceites creados en farmacéuticas estandarizados. El tratamiento que le recetó su médico
involucraba cambiar en proporciones de THC y CBD de una forma y con una regularidad que ninguna farmacéutica podía llevar a cabo. Siguiente, por favor. Desde la presentación de la demanda, oye juez, necesito que protejas mi derecho a la salud. Mi hijo se convulsiona 70, 100, 150 veces al día. Está en estado vegetativo por el medicamento que le recetaron en el centro de salud. Ayúdame, juez. Y esta experiencia fue hermosísima porque los abogados con nuestros tecnicismos, con un gremio súper elitista desde el que nos encontramos, el juez se desprendió de este disfraz de abogado, de juez, e hizo algo que jamás había pasado en la historia del derecho mexicano. Le mandó un mensaje al niño a partir de que recibe la sentencia. El mensaje está complejo, la verdad es que el niño probablemente ni lo entendió, pero lo que importa es el esfuerzo de humanización que estamos haciendo en todas las áreas del gobierno. Llámese el Congreso, llámese el presidente, llámese los jueces. Y dice, mensaje de lectura fácil para el menor quejoso, Oscar. Recibimos el escrito en el que solicitas ayuda para que te sea proporcionado un tratamiento integral para la enfermedad que padeces. Vamos a darle trámite y esperamos que esto te ayude a tener una vida mejor y a ser un niño más feliz. Puedes acudir con nosotros si tienes cualquier duda. ¿Va? Siguiente. ¿Cuándo habíamos visto esto en una sentencia? O sea, un juez diciéndole, no te preocupes, aquí estoy yo para protegerte. Y aquí están también los jueces para proteger a los médicos. Ustedes están protegiendo el derecho a la salud. Ustedes son los que nos están librando de enfermedades, los que están haciendo nuestro estilo de vida mejor, nuestra calidad de vida aumentada. ¿Por qué no deberían ser protegidos? Bueno, ¿cuáles fueron los efectos que dio el juez? ¿Cómo dijo el juez que debía protegerse a Oscar? Y de toda la jerga jurídica que está al principio, las acciones concretas que pidió el juez fue, número 1, se emita de manera inmediata la resolución correspondiente en sentido positivo, que diga que sí, para que la madre del menor quejoso pueda autocultivar cannabis sativa y así incluir los productos medicinales que deriven de la misma como parte del tratamiento médico del menor quejoso. Primer efecto. ¿Estamos hablando de autocultivo con fines medicinales? Sí. ¿Estamos hablando de la Ciudad de México? No. ¿Estamos hablando de Monterrey? No. Estamos hablando de una señora que vive en un lugar en el que probablemente ni farmacias existan. ¿Va? Pero lo hace así a su sabio y leal entender, lo hace como vio en un video en un tutorial de YouTube. No. Sigamos leyendo. En el momento de expedir la autorización, corresponde también, se encarguen de facilitarle el acceso a la semilla o la planta a fin de que sea posible obtenerla de manera legal y segura. Y el tercer efecto, que creo que es el más importante para este foro, es no lo hagas rupestremente, ¿va? No lo hagas como se te ocurrió ayer en la noche que vas a suministrar este medicamento. Cese el estado de inseguridad jurídica en el que se colocó al menor quejoso, o sea, Oscar, y el Hospital Siglo XXI agende cita con él, por medio de su madre, a fin de que se haga una revisión exhaustiva y así se determine por escrito y de manera fundada y motivada si el niño debe ser tratado o no en dicho nosocomio. ¿Qué significa esto? Que el juez ordenó que una de las instituciones más grandes de México recibiera al niño y viera, número 1, si este es el tratamiento adecuado que se le debe suministrar. ¿Va? Número 2, en caso de que así sea, las cantidades, la forma, el acompañamiento, si es necesario de manera diaria, por el que se le va a suministrar este medicamento al niño. Y una vez más, les pido una labor de sensibilización, porque no estamos hablando de una persona que pueda tener acceso a fármacos creados en el Reino Unido o importados desde Países Bajos, ¿va? ¿Cómo luce un permiso de autocultivo con fines medicinales? Siguiente, por favor. Así. Es una hojita,
Dice, primero se le permite esto, lo firma la COFEPRIS. Y en este momento voy a hacer una pausa para platicarles nuestro peor enemigo, que es la burocracia. La COFEPRIS tomó una estrategia que es de las más absurdas del mundo para evitar dar cualquier tipo de medicamento, ¿va? Si yo quiero tener acceso a un medicamento que produce un laboratorio, tengo que pararme la COFEPRIS. Si yo quiero tener acceso al autocultivo con fines medicinales o con fines personales para hacer uso adulto de la cannabis, tengo que pasar por el mismo procedimiento. Y no sé ustedes, pero yo creo que eso es una estupidez. Porque alguien que quiera hacer un uso adulto del cannabis no debe de pasar el mismo procedimiento que hay alguien de quien su vida depende de una sustancia, ¿va? Día 1, llegas a la COFEPRIS. Hola, vengo a realizar un trámite de importación de un medicamento. Perfecto. ¿Me permite su solicitud? Te dice la recepcionista, la señora con lentes, su cabellito blanco. ¿Me permite su solicitud? Sí, aquí está. A ver, ¿me permite su identificación? Es que no traigo identificación. No puede pasar. Oye, pero ¿por qué no? No, es que sin identificación, ¿cómo vas a pasar? Y solo voy a entregar un papel. No tienes ni que certificar que soy yo, ni siquiera soy yo el paciente. No. Después de 1 hora de pelear, bueno, está bien, vamos a revisar su solicitud. Oiga, ¿no tiene membrete color azul? Pero, ¿membrete de qué? Pues no sé, de su compañía. Pero no estoy hablando de una compañía, estoy hablando de Grace, de Graciela Elizalde, estoy hablando de Oscar, estoy hablando de Víctor, estoy hablando de Gadi. No tiene su cédula fiscal añadida. ¿Cédula fiscal? Desde la señora de cabellito blanco con lentes que te da un turno. Hay barreras, ¿va? Bueno, te peleas, logras pasar. Muy bien. Aquí está mi solicitud. Uy, no, otra vez lo mismo. Es que no tiene el membrete azul. Es que no tiene el sello rojo. Bueno, la ley dice que me tienes que recibir esto aunque no tenga los elementos necesarios, y después me previenes, después me dices, oye Víctor, se te olvidó ponerle el sello rojo, y yo veré cómo le hago para traerte el sello rojo, pero me aceptas el día de hoy. Después de llamar a su supervisor, al supervisor del supervisor, y estar ahí 4 horas, te lo aceptan. Una mamá que tiene a su hijo en una situación que requiere tener cuidado minuto a minuto, no puede ir a pararse 4 horas a una institución gubernamental. Por eso me refiero que no deben ser iguales los trámites. ¿Va? Me lo reciben. ¿En cuánto tiempo me van a dar respuesta? Yo diría que para temas medicinales deben ser horas. Yo debería poder tener esa misma noche mi medicamento. Bueno, hicieron una interpretación totalmente ilegal que dice 3 meses. Pero además, la ley dice 3 meses solo en caso de que no exista ningún otro plazo. Esto sí tiene plazos, ¿va? O sea, la COFEPRIS se brincó la ley. 1. Dicen 3 meses y después dijeron 3 meses hábiles. Eso no existe, o sea, te lleva esto a 5 meses, 5 meses y medio. Y además la última instrucción fue no respondan nada que tenga que ver con cannabis, ni personal ni medicinal. Entonces pasó esto que es graciosísimo además. Pasan 4 meses y medio y te dan una respuesta que dicen, oye, acredítame interés jurídico. El interés jurídico es una cosa tan técnica y tan compleja que incluso a los abogados mexicanos les cuesta trabajo acreditarlo. Es una afectación directa a tu esfera de derechos que te abre la puerta para acceder al juicio de amparo. ¿Qué le importa a COFEPRIS si yo tengo o no interés jurídico? ¿Quién sabe? Esto solo lo debería usar un juez federal. Entonces se aprovechan de que Gadi, de que Raquel, no saben qué es interés jurídico y no lo pueden acreditar. Y ya en reuniones con los funcionarios de COFEPRIS nos dijeron, eso está diseñado para que nadie lo pueda responder. Entonces, después de 4 meses y medio, 5 meses, esperando por tu medicamento, me dicen, oye, acredítame esto. Ay, adivina qué, te faltó acreditar esto, se te niega el permiso. ¿Qué está pasando? Es
¿Se puede tener acceso al uso medicinal del cannabis en México? ¿Sí o no? Lo que hizo México Unido contra la Delincuencia fue que descubrió que hacer estas cosas que estamos platicando es un delito. Se llama abuso de autoridad. Y denunciamos penalmente a todos los servidores públicos. Entonces imagínense a la señora de cabello blanco con sus lentes y de repente llega la Policía Federal y, oiga señora, ¿usted está pidiendo requisitos extra para hacer trámites? Ay, es que así me lo pidió mi superior. A ver, lléveme con su superior. Inició la investigación para que se cesen estas prácticas arbitrarias dentro del gobierno, ¿verdad? Algunas organizaciones civiles protestaron, o sea, afuera, llevaron pancartas, gritaron cosas, aventaron huevos a la COFEPRIS. Todos luchamos desde nuestra trinchera, ¿va? No hay lucha que sea ociosa, no hay lucha que no sea necesaria. Si fue lo que se les ocurrió ante su indignación, está bien, lo aplaudo. A nosotros se nos ocurrió que metieran a la cárcel a los servidores públicos. Y es muy gracioso porque llega nuestra organización hermana del Reino Unido y nos dice, ay, entonces ustedes van y le piden algo al gobierno y si se los niega, lo demandan. Pues por supuesto, sí. O sea, así está funcionando esto en México. Siguiente, por favor. Recuerdan que habíamos dicho que en el transitorio se otorgaron 180 días para que se emitiera un reglamento en materia de cannabis medicinal. ¿Dónde está el reglamento el día de hoy? ¿Quién sabe? Nosotros, hay un proyecto de reglamento, por favor no se confundan, hay un proyecto de reglamento, existe un proyecto de reglamento, no está vigente, ¿va? Hablemos de reglamento, porque ahorita vamos a hablar de lineamientos y es algo distinto. No está vigente el reglamento. ¿Lo van a encontrar en internet? Sí. ¿Tiene los sellos del gobierno? Sí. ¿Está vigente? No. ¿Por qué? Tengo sospechas de que COFEPRIS y la Secretaría de Salud se dieron cuenta de que no tienen facultades para emitirlo y se quedó congelado. De todos modos, ¿qué contenía este reglamento? Este reglamento contenía únicamente la importación de fármacos, ¿va? ¿Es esta la forma adecuada de tutelar el derecho a la salud de los pacientes? No sé. Yo digo que no. Habrá quienes opinen en este foro que sí. Solamente medicamentos hechos en laboratorio, es la forma de proteger a los pacientes. Pues nosotros fuimos a preguntarle al juez, oiga juez, ¿y qué pasó con este reglamento? E hicimos algo que tampoco había sido logrado en la historia del derecho mexicano, que es una sentencia con efectos generales para que se emita un reglamento. Y dice así, de lo anterior es evidente, oye juez, ¿dónde está el reglamento? Es la pregunta. Se advierte que existirá una violación al derecho humano a la salud, es lo que platicaba ayer, cambiamos un poco el chip de política de drogas, de cannabis, de acceso al cannabis a salud en general, ¿no? Se advierte que existirá una violación al derecho humano a la salud cuando, entre otras cosas, el Estado no adopte las medidas apropiadas para dar plena efectividad al derecho universal a disfrutar del más alto nivel de salud física y mental. Esto lo está diciendo un juez federal. No lo está diciendo ni la Declaración de los Derechos del Buen Uso y Costumbres de la comunidad científica. Lo está diciendo un juez. ¿Y qué ordena? Ordena que se emita un reglamento que permita la siembra, cultivo, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte, prescripción médica, suministro, empleo, uso y consumo de la cannabis a fin de proporcionar a disposición de los pacientes que lo requieran los medicamentos que se obtengan de dichas sustancias. Y el juez termina poniéndole la cereza al pastel. Se le da un plazo de 5 días. ¿Tiempo? Pasemos. Ya estoy por... ayer Gadi platicó de los lineamientos. Pues la Secretaría de Salud, ahorita el caso que les acabo de leer lo llevamos a la Suprema Corte de Justicia, porque no queremos que se emita un reglamento que no les sirva a los pacientes, ¿va? No queremos que se emita cualquier cosa, como dijo el juez. Queremos que la Suprema Corte de Justicia dicte los parámetros mínimos que debe de tener un reglamento que sí les sirva a los pacientes. Es como si ahorita les pasara una hojita y les dijera, oigan, ¿qué creen que debe de tener?
Algunos van a decir, no, pues producción nacional, otros van a decir, no, pues fármacos, otros van a decir autocultivo. Se vale. Lo que no se vale es que se emita un reglamento para favorecer a determinado sector a costa de la salud de los pacientes, por ejemplo. Pero la COFEPRIS, después de no sacar el reglamento, inventó una cosa loca que se llaman los lineamientos. Y llamo cosa loca porque los lineamientos son reglas para tu casa. Los lineamientos deberían de decir cuántos turnos se atienden al día, cuánto tiempo vas a estar esperando en esa sillita antes de que te atiendan. Una vez que recibo tu solicitud, se la voy a dar al director 1, al director 2 o al director 3. Esos son lineamientos. Y en cambio, la COFEPRIS sacó reglamentos disfrazados de lineamientos, lo cual es totalmente ilegal. Es como si ahorita les trajera un perro y les dijera, ¡ay, este es un gato, se los juro! Este es el gato que me pidieron y el que estoy obligado a traer a mi conferencia el día de hoy. ¿Ah? Y estos lineamientos son tan absurdos. Hablamos de cannabis medicinal, nadie está hablando de uso personal. Pero imagínense que la COFEPRIS dice, pues vamos a hacer unos lineamientos de cannabis medicinal que permitan el uso, importación, comercialización, etcétera, de bebidas alcohólicas que contengan cannabis. Los jueces, así se los planteo. Oigan, ¿se acuerdan que hubo una reforma de cannabis medicinal? Sí, qué interesante. ¿Y por qué están permitiendo las bebidas alcohólicas? O sea, es una lucha en paralelo. El día de hoy estamos hablando de uso medicinal. No estoy en contra del uso personal. Incluso yo tengo una mano en México que me permite realizar las actividades relacionadas con el uso personal del cannabis. Ese no es el tema hoy. El tema hoy es que están utilizando una ley concebida para la salud de los pacientes y para darle seguridad a los médicos de realizar el acompañamiento a través de este tratamiento. Tomaron todo este espíritu de la ley y lo convirtieron en un negocio. Día 1 de los lineamientos. Casualmente ya llegaron 17 empresas. ¡Uy, qué casualidad! Cumplieron con todos los requisitos que les pedimos. Algunos que demoran semanas. ¡Qué casualidad que los tenían el día de hoy! ¡Bienvenidos! ¿Han visto noticias en el periódico? Se liberan 17 productos de cannabis en México. ¿Saben qué son? Son suplementos alimenticios, son gummy bears, son ositos de gomitas, son... No sé ustedes, pero a mí me da la impresión que Oscar y Grace no es lo que necesitan para mejorar su calidad de vida, ¿Qué más? Juguitos con cannabis. ¿Qué tiene que ver esto con el uso medicinal del cannabis? Bueno, eso es lo que está vigente el día de hoy. Afortunadamente, la Secretaría de Economía prendió los focos rojos y dijo, espérense, ¿cómo que van a andar trayendo bebidas alcohólicas con cannabis si aquí la ley dice que está prohibido y cerró las aduanas? Los jueces actualmente están analizando si son legales o no son legales estos lineamientos. Igual el equipo de México Unido contra la Delincuencia puso el dedo en la llaga. Un día de estos ya no voy a aparecer dando conferencias. Siguiente, por favor. Y ya comenzamos a cerrar. Ya, cerramos esta exposición del día de hoy. Todos hablamos de las nuevas leyes que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Ya he tenido la oportunidad de echar un vistazo. Se están compilando. La misma ley contempla capítulos que hablan acerca del uso personal del cannabis. Sí. ¿Se permiten clubes de cultivo? Sí. ¿Se permite cultivo personal? Sí. ¿Se permite importación de medicamentos? Sí. ¿Se permiten todos los modelos regulatorios de los que hablamos ahorita? Sí. ¿Da reglas más claras del juego? Sí. Está padrísimo. Está presentado en el... Está viendo labor legislativa. Es una moneda echada al aire, depende de la voluntad de 500 diputados, que se apruebe o no. En lo personal creo que es una ley muy bien hecha, que es lo que necesita México en este momento. Medicinal. Eso sí, ya tengo la sentencia de los jueces diciéndole a la Secretaría de Salud, ¡Ey, no te hagas loco! Me debes un reglamento y estos lineamientos no le sirven a los pacientes. ¿Qué pasó con las licencias que se entregaron? Las licencias que hablamos de cosméticos, de gummy bears, de sustitutos alimenticios, de complementos alimenticios, están en revisión.
En el día de hoy, los jueces están revisando si son legales o son ilegales. Y finalmente les quiero recalcar que en toda obligación que tienen los estados en materia de salud se deben de cumplir estos 4 aspectos. 1, respetar, no llevarte a la cárcel. Con eso el Estado da por cumplido la obligación de respetar, ¿va? Y muchos de nuestros estados la están incumpliendo el día de hoy. Número 2, proteger. Que no lleguen cannabis con metales pesados a mis pacientes, por ejemplo, ¿no? Que no lleguen cannabis con insecticidas, pesticidas que crean cáncer en los pacientes o medicamentos sin controles sanitarios. Proteger. Garantizar. Como lo platicábamos el día de ayer en la noche, hay muchas maneras de garantizar, desde la disponibilidad en farmacias hasta probablemente cursos, no sé, de autocultivo, no sé. Lo único que sé es que los pacientes, los médicos y las personas en general de cualquier país tienen derecho a lo que sea necesario para proteger su salud. El día de hoy yo no soy un profesional de la salud, yo no sé si el autocultivo o si lo que están haciendo las farmacéuticas es la forma adecuada de proteger la salud de los pacientes, eso lo saben ustedes. Pero lo que sí sé es que lo que pase por la mente de ustedes en este momento para proteger la salud de los pacientes, se puede y es obligación del Estado brindarlo. Y finalmente difundir. Difundir significa educar, ¿sí? El Estado tiene que dar todas las herramientas para que ustedes puedan realizar una prescripción médica con base en avances científicos, con evidencia científica. Todo esto lo tiene que hacer el Estado. Y tanto para consumo medicinal como para consumo personal, los pacientes tienen que conocer los riesgos de consumir esta sustancia, como cualquier medicamento, ¿no? Hay efectos secundarios. Oye, pues fíjate que con este medicamento puedes perder el cabello. Ah, ok, sí está bien, sí lo quiero consumir, ¿va? Pero debe de tener la información, debe de llegar a la mesa del Estado y tener todos los panfletos, todos los libros, toda la información necesaria, tanto para profesionales de la salud como para pacientes. Y con esto termino mi exposición. Siguiente. Mi correo electrónico, mi celular, si hay dudas, si despiertan a las 3 de la mañana, se me olvidó preguntarle esto a Víctor, no sé si me van a meter a la cárcel por prescribir esto, lo podemos platicar de manera personalizada. Y con esto concluyo mi exposición el día de hoy. Muchas gracias.